Hola a todos queridos espectadores. En el episodio de hoy, la historia de Jung y su madre continúa con situaciones llenas de tensión. Después de un largo periodo de angustia y preocupación, Jung finalmente logra encontrar a su madre, quien había sido rescatada y cuidada con todo el corazón por una anciana. En un momento profundamente emotivo, la madre de Jung se despide de la anciana que la ayudó cuando estaba en mayor peligro. Ella le expresa su más sincero agradecimiento por su ayuda desinteresada, y aunque no quiere marcharse, sabe que debe continuar su camino para saldar deudas y proteger a su familia. Sin embargo, cuando Jung y su madre se preparan para enfrentarse a las personas que los persiguen por las deudas, surge un nuevo y gran desafío. ¿Podrá Jung resolverlo todo sin que la situación se salga de control? No se pierdan los próximos acontecimientos y no olviden dar like y suscribirse al canal para no perderse ningún detalle emocionante de esta historia. Muchas gracias por acompañarnos. En ese momento, en la casa de la anciana, la madre de Jung estaba sentada junto a la mesa con una naranja en la mano. Iba comiendo despacio bocado a bocado mientras en sus ojos se reflejaban la gratitud y el agradecimiento. No dejaba de dar las gracias a la anciana por haberla salvado. Sus ojos se iluminaban al recordar los días en que estuvo inconsciente sin saber si viviría o moriría. «No sé cómo agradecerle», dijo la madre de Jung con la voz quebrada. «Si no fuera por usted, seguramente habría perdido la vida. No solo me salvó una vez, sino que me cuidó durante tantos días. De verdad, no sé cómo compensarle todo esto». La anciana sentada frente a ella pelaba tranquilamente una manzana. «No tiene que preocuparse tanto», respondió con calma. «Cualquiera habría hecho lo mismo. Vivimos en un mundo donde a veces un poco de bondad puede salvar una vida. No piense demasiado en ello, descanse y recupérese. Todo irá bien». La madre de Jung asintió sintiendo un gran alivio al escuchar esas palabras. «Usted es muy buena. Si no la hubiera conocido, no sé qué habría pasado conmigo». La anciana solo sonrió con dulzura y luego se levantó para traer unos huevos cocidos que ya estaban listos. «Coma un poco de huevo para recuperar fuerzas y luego descanse más. Ahora lo único importante es que cuide su salud. Todo se va a arreglar». La madre de Jung volvió a darle las gracias, sintiendo cómo su corazón se calmaba. En aquella casa percibía una paz y una bondad que no había encontrado en todo el tiempo difícil que había vivido antes. La madre de Jung y la anciana estaban conversando cuando Jung entró. Jung entró en la casa de la anciana. En su rostro se notaba el cansancio, pero también un leve alivio al ver que su madre seguía a salvo. Se acercó, saludó a la anciana y a su madre. Su voz sonaba preocupada, pero al mismo tiempo firme, como si ya hubiera tomado una decisión. «Buenas tardes», dijo Jung, sonriendo a la anciana. «Mamá, he venido a llevarte a casa. Muchas gracias por haber cuidado y salvado a mi madre durante estos días». La madre de Jung lo miró con los ojos llenos de gratitud. «Gracias, hijo. Si no fuera por esta señora, quizá no habría sobrevivido. No sabes lo buena que ha sido conmigo». La anciana sonrió con suavidad. «No es nada, solo hice lo que debía hacer. Usted todavía necesita descansar para recuperarse pronto». Jung se volvió hacia su madre con una expresión más seria. «Mamá, hoy he quedado con la persona que nos prestó el dinero para pagar toda la deuda que queda. Me encargaré de resolverlo todo y no dejaré que vuelvan a molestarnos. No te preocupes, ya tengo un plan». La madre de Jung, al escucharlo, se sintió más tranquila, aunque aún con algo de preocupación. «¿De verdad puedes hacerlo? Todavía nos piden mucho dinero». Jung asintió con la mirada decidida. «Voy a pagar toda la deuda por ti. No dejaré que esas personas vuelvan a molestarte. Ahora tú solo descansa, de todo lo demás me ocupo yo». Luego se volvió hacia la anciana con voz sincera. «Gracias de nuevo. Si no fuera por usted, no sé qué habría sido de mi madre». La madre de Jung se levantó, sacó el teléfono del bolsillo y llamó rápidamente al prestamista. En su voz se notaba la tensión, aunque intentaba mantenerse calmada. «Hola, soy yo».
Esta noche dentro de unas 2 horas estaré en casa. Ven para que te pague el dinero. No te preocupes, yo me encargaré de todo». Hizo una breve pausa para escuchar la respuesta del otro lado y luego continuó. «Dentro de 2 horas. No llegues tarde. Estaré lista». Después de colgar, se volvió hacia Hung y le dijo con suavidad: «Has hecho muchas cosas por mí, hijo, pero hoy tengo que resolver esto yo misma. No necesitas preocuparte». Hung se puso de pie, se acercó a la anciana e inclinó ligeramente la cabeza para agradecerle una vez más. «De verdad no sé cómo agradecerle. Si no fuera por usted, quizá mi madre no habría salido adelante. Nos ha ayudado muchísimo». La anciana sonrió con una mirada llena de bondad. «No hace falta que me agradezcas. Todos pasamos por momentos difíciles. Lo importante es que ahora ella está bien. Lo demás ya puedes encargarte tú». Hung asintió y luego miró a su madre. «Mamá, te llevaré a casa. De aquí en adelante yo me encargo de todo. Gracias de nuevo. Mamá, vámonos, volvamos a casa». La madre de Hung se acercó y miró a la anciana una vez más con el corazón lleno de gratitud. «Muchas gracias. Si no fuera por usted, quizá no habría tenido la oportunidad de volver a ver a mi hijo. Adiós, espero que algún día podamos volver a encontrarnos». La anciana asintió y dijo con voz suave: «Cuídese mucho. Si necesita algo, llámeme. Siempre estaré dispuesta a ayudar». Con una despedida llena de afecto, la madre de Hung y Hung salieron de la casa de la anciana con el corazón más tranquilo, pero también con preocupación por los desafíos que les esperaban por delante. El ambiente dentro de la casa se volvió más silencioso que nunca. No era un silencio tranquilo, sino uno pesado, tenso, como si el aire mismo estuviera esperando que algo ocurriera. El sonido del reloj colgado en la pared se escuchaba con claridad, cada segundo cayendo como un golpe seco en el pecho de todos los presentes. El prestamista estaba sentado frente a Hung, con las piernas cruzadas, los brazos apoyados sobre la mesa. Su mirada era fría, calculadora. No parecía tener prisa, como si supiera que tarde o temprano el dinero terminaría apareciendo. La madre de Hung permanecía sentada a un lado. Sus manos estaban entrelazadas, apretadas con fuerza. Aunque intentaba mantenerse firme, su respiración la delataba. Cada palabra relacionada con la deuda le pesaba como una piedra en el corazón. Entonces, dijo el prestamista rompiendo el silencio: «¿Cuánto tiempo más pensaban alargar esto?». Hung levantó la mirada. Su rostro estaba serio, cansado, pero sus ojos mostraban algo distinto: determinación. «No hemos venido a alargar nada», respondió con voz firme. «Hemos venido a terminar con esto hoy». El hombre alzó una ceja ligeramente sorprendido. Hoy sonrió de lado. «Eso ya lo he escuchado antes». La madre de Hung intervino de inmediato con voz contenida. «Esta vez es diferente. Le dije que hoy le pagaríamos todo». El prestamista soltó una pequeña risa seca. «Eso espero, porque mi paciencia ya se acabó hace rato». El silencio volvió a instalarse en la habitación. Hung respiró hondo. Lentamente metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta. El movimiento fue tranquilo, deliberado, como si quisiera dejar claro que no tenía miedo. Sacó un fajo de billetes. Los colocó sobre la mesa uno por uno. El sonido del papel al tocar la madera resonó fuerte en aquella habitación silenciosa. «Aquí está», dijo Hung, «todo». El prestamista dejó de sonreír. Se inclinó hacia adelante observando el dinero con atención. Extendió la mano y comenzó a contar los billetes sin prisa, como si quisiera prolongar el momento. 1, 2, 3. La madre de Hung cerró los ojos por un instante. Cada billete que el hombre pasaba era un peso que se levantaba lentamente de su pecho. Cuando terminó de contar, el prestamista levantó la vista. «¿1,500?», preguntó. «Exactamente», respondió Hung sin titubear. «Ni un peso menos». El hombre se recostó en la silla. Miró a Hung de arriba abajo. «No pensé que lo lograrías», admitió. «He visto a muchos prometer lo mismo y fallar». Hung no respondió. No necesitaba hacerlo. «Pero debo reconocer algo», continuó el prestamista. «Has cumplido».
Se guardó el dinero en la bolsa que llevaba consigo y se levantó lentamente. A partir de hoy, dijo, la deuda queda saldada. La madre de Jung soltó el aire que llevaba conteniendo desde hacía semanas. Sus hombros se relajaron por primera vez en mucho tiempo. Gracias, dijo en voz baja, casi como un susurro. El prestamista la miró un momento y luego desvió la vista. No me agradezca, solo hice mi trabajo. Se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo. Cuide bien a su hijo, añadió. No cualquiera se atreve a enfrentarse así. Y sin decir nada más, se marchó. La puerta se cerró. El sonido fue suave pero definitivo. Durante unos segundos nadie habló. Jung permanecía de pie mirando la mesa vacía donde antes estaba el dinero. Su cuerpo seguía tenso como si aún no creyera que todo había terminado. La madre de Jung fue la primera en levantarse. Caminó lentamente hasta él y sin decir una palabra lo abrazó. Gracias, hijo, dijo con la voz temblorosa. Gracias por no abandonarme. Jung cerró los ojos, apoyó la frente en el hombro de su madre. Nunca lo haría, respondió. Eres mi madre. Las lágrimas corrieron en silencio. No eran de tristeza, sino de alivio. La anciana observaba la escena desde un rincón de la habitación. No dijo nada. Solo asintió con suavidad como alguien que comprende sin necesidad de palabras. Después de un momento, la madre de Jung se separó lentamente. Ahora sí, dijo. Ahora podemos volver a empezar. Jung la miró y esbozó una leve sonrisa. Sí, desde hoy todo será diferente. La anciana se acercó un poco más. Las cosas difíciles no desaparecen de un día para otro, dijo con calma. Pero cuando la familia se mantiene unida, siempre hay una salida. Jung asintió con respeto. Nunca olvidaré lo que hizo por nosotros. Ella negó con la cabeza. No me debes nada, solo cuida de tu madre, eso es suficiente. La noche avanzaba. Afuera, el viento movía suavemente los árboles. Dentro de la casa, aunque el cansancio seguía presente, el peso que había acompañado a Jung y a su madre durante tanto tiempo ya no estaba. Por primera vez en mucho tiempo podían respirar. Sabían que aún quedaban desafíos por delante. La vida no se vuelve fácil de repente, pero al menos aquella deuda, aquel miedo constante ya era parte del pasado. Jung miró a su madre. Vamos a casa, dijo. Descansa, mañana empezamos de nuevo. Ella asintió. Y mientras salían juntos con pasos lentos pero firmes, ambos sabían que aunque el camino seguiría siendo duro, ya no tendrían que caminarlo con miedo. En este episodio, la historia de Jung y su madre llegó a uno de esos momentos que te dejan el pecho apretado. Por fin se reencontraron, pero el peligro no desapareció. Al contrario, el tiempo empezó a correr más rápido. Porque cuando una deuda se convierte en amenaza, no basta con llorar de alegría, hay que tomar decisiones, actuar y proteger a quienes amas. Todo comenzó en la casa de la anciana, un lugar pequeño, sencillo, pero lleno de una calma que parecía imposible después de tanto dolor. La madre de Jung seguía recuperándose. Comía despacio, aún débil, pero con esa mirada que no dejaba de agradecer. No solo por estar viva, sino por haber encontrado por fin una mano humana en medio de la oscuridad. La anciana no pedía nada a cambio. No hacía preguntas incómodas. Solo cuidaba. En un mundo donde muchos se apartan, ella se quedó. Y ahí, en esa casa, la madre de Jung pudo decir en voz alta lo que llevaba guardándose por dentro, que pensó que no lo contaría, que hubo días en los que no sabía si despertaría, que el miedo se mezclaba con la culpa. La anciana la escuchó sin juzgarla y le dijo algo simple pero poderoso: a veces un poco de bondad salva una vida. Y en ese instante la madre de Jung entendió que aún existía la esperanza. Después llegó Jung. Entró con el rostro cansado, con ojeras que hablaban de noche sin dormir, pero también con esa chispa de alivio en los ojos al ver a su madre sentada respirando viva. No era solo un reencuentro, era una confirmación, una promesa cumplida. Jung saludó con respeto.
Agradeció a la anciana con sinceridad y abrazó a su madre con una fuerza que parecía decir: «Ya estás aquí. Ya no estás sola». Pero la tranquilidad duró poco, porque en cuanto la conversación tocó el tema de la deuda, el ambiente cambió. Como si la sombra de los problemas se colara por la puerta aunque nadie la hubiera abierto. Jung intentó mostrarse firme. Dijo que tenía un plan, que había citado al prestamista, que hoy lo iba a cerrar todo, que no permitiría que siguieran persiguiéndolos. Su madre escuchó, y aunque el corazón le pedía confiar la parte herida de ella, seguía temiendo lo peor. Esa deuda no era solo dinero, era amenaza, humillación, miedo, y también la posibilidad de que la violencia volviera a tocar la puerta. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. La madre de Jung fue quien tomó el teléfono. Se levantó, respiró hondo y llamó al prestamista. Su voz estaba tensa, pero no temblaba. No habló como una víctima. Habló como una mujer que ya había estado al borde y no pensaba volver a caer. Le dijo que estaría en casa en 2 horas, que fuera a cobrar, que no llegara tarde, que todo se resolvería esa misma noche. Fue una llamada breve, directa, sin suplicar, sin pedir permiso. Cuando colgó, miró a su hijo y le dijo algo que lo dejó sin palabras. «Has hecho mucho por mí, pero esto lo tengo que cerrar yo». No porque no confiara en él, sino porque quería recuperar el control de su propia vida. Quería demostrar incluso a sí misma que ya no era la mujer que se escondía, que ya no iba a vivir con miedo. Jung no discutió. Solo asintió, aunque por dentro seguía pensando en todas las cosas que podían salir mal. Agradeció nuevamente a la anciana, y ella, como siempre, respondió con esa calma que parecía inquebrantable. Lo importante es que ella está bien. Lo demás lo resolverán ustedes. Con esa mezcla de alivio y preocupación, madre e hijo se fueron. Y ahí entramos en la escena más tensa del episodio, el encuentro final con el prestamista. La casa se volvió silenciosa. Un silencio pesado, cargado de segundos que parecían más largos de lo normal. La madre de Jung estaba firme, pero su mirada mostraba claramente que estaba peleando contra el miedo. Jung, a su lado, se mantenía recto con los puños apretados, sin apartar los ojos de la puerta. Cuando el prestamista llegó, no entró como alguien que viene a cerrar un asunto, sino como alguien que viene a demostrar poder. Su tono era frío, su mirada era calculadora, y cada palabra estaba pensada para presionar. No tenía prisa, porque el que controla el miedo cree que controla el tiempo. Pero Jung no se movió, no levantó la voz, no cayó en provocaciones, solo esperó el momento exacto, y entonces sacó el dinero. Lo puso sobre la mesa y lo empujó hacia el prestamista. 1,500. Todo. Sin excusas. Sin después. Sin un poco más de tiempo. Ese gesto fue más fuerte que cualquier amenaza. El prestamista contó los billetes con calma, como si quisiera alargar la tensión. Y cuando terminó, se quedó mirando a Jung como buscando una grieta, una debilidad. Pero no la encontró. Porque lo que Jung tenía no era solo dinero, era determinación. En ese instante la deuda quedó saldada. Y aunque el prestamista intentó mantener su aire de superioridad, se notó algo. Lo sorprendió que lo lograran, lo sorprendió que no se quebraran, lo sorprendió que Jung no bajara la cabeza. Se fue. La puerta se cerró. Y por un momento, el silencio volvió. Pero esta vez era distinto. Era un silencio que liberaba. La madre de Jung respiró como si llevara semanas sin hacerlo bien. Se acercó a su hijo y lo abrazó. No fue un abrazo de gracias por pagar. Fue un abrazo de gracias por quedarte. De gracias por salvarme la vida sin tener que decirlo. Y ahí, por primera vez en mucho tiempo, ambos sintieron algo parecido a paz. Pero la paz en historias como esta nunca dura demasiado.
porque el final del episodio no solo trata de pagar una deuda, trata de lo que viene después, trata de las consecuencias, trata de las preguntas que siguen abiertas. ¿Realmente terminó todo? ¿O solo cerraron una puerta para que se abriera otra? Antes de que el episodio terminara, hubo una última imagen que lo cambió todo cuando Jung y su madre se quedaron solos. Él miró hacia la ventana como si hubiera escuchado algo afuera, un ruido, un movimiento, algo pequeño casi imperceptible, pero suficiente para recordar que el peligro no siempre se va cuando pagas. A veces el peligro se queda cerca, observando. La madre de Jung también lo notó. No dijo nada, pero su mirada se volvió seria, como si su instinto le gritara, no bajes la guardia todavía. Y ahí es donde cerramos el episodio con la deuda pagada, sí. Pero con una inquietud en el aire. Una sensación de que la historia aún no ha terminado. Que aún falta enfrentar algo más grande. Algo que no se compra con dinero. Porque la verdadera pregunta no es si Jung pudo pagar. La verdadera pregunta es ¿a qué precio? Y ahora cuéntame tú. ¿Crees que el prestamista realmente los dejará en paz? ¿O piensas que todavía viene una jugada sucia, una amenaza o alguien más detrás de todo esto? Déjame tu opinión en los comentarios porque en el próximo episodio las cosas van a subir de nivel y lo que parecía resuelto podría volverse mucho más peligroso. Si te gustó este capítulo, dale like para apoyar la historia y para que el algoritmo nos recomiende a más personas. Y suscríbete al canal, activa la campanita, así no te pierdes el siguiente episodio porque lo que viene va a estar todavía más intenso. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo capítulo.